El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Gloria a Dios. Qué bendición estar dentro del pueblo del Señor. Y qué bendición estar en esta tierra tan querida que yo amo tanto. El Salvador es grande. Tanto El Salvador como El Salvador es grande. Y siempre para mí es una tónica venir a El Salvador. Allá se oyen tantas cosas por las noticias y todo, no le digo, todo es mentira, no escuchen esas cosas. Sabemos que hay algo de verdad, ¿verdad? Pero uno que conoce el país y conoce la nobleza del pueblo, siente que realmente es un país bendecido por Dios, a pesar de todo. Donde quiera que uno va por las carreteras, y esto no se ve en ningún país, creo, por lo menos de los que yo he visitado, dice: Cristo viene ya, gloria a Dios. Por todas las carreteras hay anuncios de la venida del Señor, de la gloria del Señor y todo eso, pues. Y en los autobuses y también ahí, ¿verdad? En todo lado se ve que dentro del pueblo hay almas que conocen la gloria de Dios y que también esperan la venida de nuestro Señor. Qué bendición. Amamos, como no tienen idea, a la familia Carrá, al hermano Francisco, ya de muchos años, hermana Lizzy, Javier y toda su familia. Los queremos mucho, los amamos en el Señor, oramos por ustedes, gloria a Dios. Y es una bendición estar en comunión con ustedes en esta mañana. La hermana Loida manda saludos. Ella no viaja mucho en estos días, pero siempre también está muy dentro de su corazón este país y la hermandad salvadoreña. Y pues me pidió que por favor extendiera saludos a los hermanos acá. Ustedes saben, hermanos, que hace más o menos 5 años decidí jubilarme del cargo que tenía. Me tardé como 24 horas para darme cuenta que un siervo de Dios no puede jubilarse. Era una idea muy bonita, hermano, pero no duró. Y hay veces, hay semanas, hay meses que me encuentro más ocupado ahora que cuando tenía mi cargo. Pero bendecido sea Dios, es una bendición. Pero cuando me jubilé, por lo menos pensé jubilarme, hice un pequeño inventario de mi ministerio, de mi vida. Y la pregunta era: ¿cuáles son las cosas esenciales? Porque saben, hermanos, que hay cosas buenas que no son esenciales. Por ejemplo, el fútbol. Es bueno, pero no es esencial. Hay personas que no pueden vivir sin el fútbol, siento por usted, ¿verdad? Pero hay cosas más esenciales que el fútbol. Y así hay cosas, ¿verdad?, que en la vida adquirimos cierto amor, cosas que nos agradan, que nos sirven de gozo, pero que no son esenciales. Y en el ministerio hice la pregunta también de tantas ocupaciones que tenemos, de tantas reuniones. Hermano, yo cuando estaba en mi cargo, estaba en 54 directivas de diferentes organizaciones y movimientos. Y mire, hermano, pasé toda la vida asistiendo a directivas, juntas de esto, juntas del otro.
y en fin, a veces me cansaba solo de estar asistiendo a diferentes reuniones de ese tipo. Y me di cuenta que esas cosas no son esenciales. Porque eso sí lo dejé en su mayoría, todavía estoy en unas cuantas, pero no es a extremo. Y reduje a 3 cosas esenciales. Ahora puede ser que hayan más, pero 3 cosas que deseo expresar a ustedes en este mensaje, que en ese análisis, en ese inventario, el Señor pues me indicó internamente, espiritualmente, cuáles son las 3 cosas esenciales para el resto de mi vida. O sea, ¿a qué quiero dedicar el resto de mi vida? Si el Señor me da más tiempo, no quiero perder el tiempo en cosas que no son esenciales, sino que quiero invertir lo que queda de mi vida en las cosas que realmente son importantes. Ahora, si usted hace el análisis, a lo mejor va a salir con otro grupo de razones, ¿verdad? Así que no digo que esto es herméticamente, que son las únicas 3 esenciales, pero para nuestra consideración esta mañana, en primer lugar, la preeminencia de Cristo Jesús. ¿Saben, hermano, que hay multitud de denominaciones en el mundo? Durante mi tiempo en Visiones Mundiales visité por lo menos 150 naciones del mundo. Naciones en el África, en Asia, en todo el mundo. Vi una diferencia de culturas, diferencias de entender la palabra de Dios, diferentes estatutos, diferentes constituciones, personas que hacen énfasis sobre una cosa y sobre otra. Pero llegué a la conclusión que no hay nada más importante para toda nación del mundo. Esto es transcultural. Esto no es solo para un país y el otro no lo acepta. Esto es para todos. Que necesitamos a Jesucristo y que Él debe ser preeminente en nuestra vida, que debe ser lo primero, lo máximo, lo mejor, y que nosotros existimos en parte para adorar a Jesús, para ensalzar el nombre de Jesús, que Él es más importante que cualquier denominación, es más importante que cualquier nombre que le podamos poner a alguna institución o a una iglesia, que Él es lo principal, y que en esta mañana usted pueda decir: Cristo, tú eres lo mejor, lo máximo, lo más importante en mi vida. Hay un pasaje que hace énfasis sobre esto y deseo pues que lo veamos así brevemente. El pasaje se encuentra en San Lucas capítulo 2. Y voy a leer solamente unos 4 o 5 versículos, aunque el pasaje es más largo. Pero para conservar el tiempo, comenzar con el versículo 29. Capítulo 2 de San Lucas, versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este es anciano, hermanos, que aparece solo aquí en la Biblia. Este es un hombre que aparentemente amaba el templo de Dios, que asistía con frecuencia. No dice si es sacerdote o profeta, no dice nada así, como un anciano que amaba a Dios. Ustedes saben, hermanos, que para el pueblo judío el tema principal es la venida del Mesías.
desde las primeras páginas de Génesis hasta este capítulo 2 de San Lucas, el tema de los profetas, de los patriarcas, de los reyes, de los salmistas, todo es la venida del Mesías. Ahí está, en casi todo está la venida, aún en los salmos de David. Si usted lee cuidadosamente, iba a ver la esperanza del Mesías prometido de Dios. Lamentablemente el Mesías vino y no le conocieron, pero ellos siguen con esa esperanza de ver al Mesías. Pero en este caso, hermanos, Dios le había dicho a Simeón en una de esas devociones que tuvieron juntos Simeón con Dios: antes que mueras verás al Mesías. Ya anciano, ya con muchos años, quizás esa promesa que Dios le había dado a Simeón había perdido un poquito su fervor, pero un día de tantos en el templo, sentado él en el templo, vio entrar por las puertas principales del templo una pareja, María y José, con un tierno en sus brazos. Y Dios le dijo a Simeón: ahí está el Mesías, ahí está. ¿Se imaginan, hermanos, el gozo? ¿Se imaginan la emoción de Simeón? De tantas generaciones, de tantas personas, él es escogido por Dios para ver al Mesías como tierno en los brazos de sus padres. Y dice la Escritura que no sabemos si en el momento o si más tarde tomó al niño Jesús en sus brazos y pronunció las palabras que leí para ustedes hace algunos momentos. Ahora pues, Señor, tu siervo puede descansar en paz. Ahora me puedo morir, porque mis ojos han visto tu salvación. Me emociona todavía, hermanos, eso. Han pasado 2000 años y yo he leído este pasaje muchas veces, pero cada vez me emociona. Es salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amados hermanos, donde quiera que uno va hay tinieblas, hay oscuridad. Oscuridad espiritual, oscuridad material. Yo he ido a algunas naciones que cuando uno se baja del avión se siente la oscuridad. Se siente la falta de esperanza. Una desesperación dentro del pueblo, no solamente económicamente, sino que espiritualmente. Pero estoy aquí nuevamente, hermanos, para anunciar que no solo Simeón tiene la bendición de ver al Mesías, porque nosotros también hemos tenido la oportunidad de verlo y conocerlo y sentir la luz del Mesías que ha venido para disipar las tinieblas, para disipar la desesperación humana, para darnos la esperanza de los pueblos. Él es la luz de todos los pueblos, de todas naciones, de toda persona. Jesús, estimado hermano y amigo, es la esperanza, es la respuesta, es lo que Dios ha puesto en el mundo como esencial. Sin Cristo, hermanos, no hay nada. Sin Cristo no habría iglesia aquí, porque ¿para qué? Sin Cristo no tendríamos culto en esta mañana. Sin Cristo no hay esperanza, no hay solución, no hay respuesta.
Entonces yo espero que ustedes se unan a mi gozo en esta mañana. Cristo, aleluya, Cristo lo merece todo. A Él ensalzamos, a Él glorificamos, a Él levantamos. Él es la bandera, Él es la esperanza, Él es la luz de los pueblos, es nuestra esperanza. Y usted entró con la esperanza de Jesús en su corazón, sale de aquí. Primero Dios, bendito Dios, con la esperanza del mundo, con la respuesta para todas nuestras inquietudes. Ensalcemos a Cristo, levantemos a Cristo. Cristo es digno de toda alabanza. Aleluya. Segundo esencial, similar al primero, pero con una variación, es el señorío de Cristo. Porque es una cosa reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Mesías, y es otra cosa obedecerle. Porque la Biblia dice que es esencial cumplir sus mandamientos. Es esencial obedecer, y el señorío nos habla de obediencia. Kyrios en el original, en el griego, es Señor. Señor se le daba solamente como título al emperador de Roma, el único que tenía ese título. Y cuando Simón Pedro predicó el primer mensaje de la iglesia, él dijo: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor. Entonces, hermanos, es esencial que lo reconozcamos no solamente como nuestro Redentor, sino como nuestro Señor. Él es el mandamás, Él es el dueño, Él es el que rige el destino del ser humano. Y quiero decirles, hermanos, que esto es sumamente importante en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Ustedes saben que en 1961, algunos no habían nacido todavía, el Señor nos envió aquí para El Salvador. Mi esposa tenía 20 años, y tenía 23 años de edad. Y mi encomienda, lo que me asignaron, era llenar el centro evangelístico. El centro evangelístico, hermanos, tenía capacidad para 2,000 personas más o menos, una situación rústica, pero habían tenido un problema. Iba a decir que habían tenido una pequeña división, pero sería mentirle, porque no fue una pequeña división, hermano Carra, fue una evacuación. Se fueron todos los hermanos con banca y todo, y el cascarón ahí vacío. Y me dijo: hermano Juan, levántelo nuevamente. No tenía experiencia porque tenía apenas 23 años de edad. Y le pedí al Señor dirección, pero quizás no con la intensidad de vida. Y comenzamos a predicar todas las noches. Usted sabe que en esa época teníamos cultos todas las noches, de lunes a domingo. Predicamos, hermanos, por 2 años consecutivos. Yo asistí a toda reunión donde se hablara de evangelismo, de crecimiento. Iba a otros países para ver si aprendía algo de esto, cómo hacer crecer la iglesia. Aprendí los 3 pasos, los 12 secretos, las 7 reglas y todas esas cosas. No nos dio resultado. Para otros quizás sí, pero no para nosotros. Y entonces, después de muchos años, bueno, para decir verdad, después de 9 años, teníamos apenas como 300 personas asistiendo.
En el lapso de ese tiempo, hermano, yo sentí desánimo y fui donde nuestro superintendente en aquel entonces, el hermano José Gustavo Galdames. Algunos de ustedes lo recuerdan, un hombre muy piadoso, un hombre muy cerca de Dios, pero no era, digamos, un hombre tan alegre. Nunca jamás lo vi sonreír, creo que nunca lo vi sonreír, hermano. Mi carta de renuncia. Y le dije, hermano Galdames, nosotros prometimos venir aquí 2 años, ya se cumplieron, ya nos vamos. No se puede ir, me dijo. Y eso le digo, porque nosotros lo invitamos, y hasta que lo desinvitemos, no puede irse. Me quedé 28 años en obediencia. Pero a los 9 años, hermano, sí sentía yo que algo tenía que cambiar. Y leyendo en el libro de los Hechos, leí ese pasaje, esa cita bíblica que acaba de recitar para ustedes de Simón Pedro. Saben, hermanos, que Jerusalén era posiblemente la ciudad más difícil en el mundo para el Evangelio. Una ciudad dura. Dice que Jesús no obró muchos milagros en Judea por su incredulidad. Sin embargo, después de ese mensaje de Simón Pedro, 3,000 personas se entregaron a Cristo. Y ustedes saben que con el paso de algunos escasos meses, la Biblia dice que habían llenado a Jerusalén con su doctrina. Y cuando surgió la persecución, llevaron el mensaje de Cristo por todo el imperio romano y aún fuera del imperio. Esos 120 cristianos que estuvieron en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo ahí en ese lugar, no eran hombres y mujeres tan capaces en lo material, pero sí llenos del poder de Dios y entregados al señorío de Cristo, cambiaron al mundo. Hicieron lo que los ejércitos paganos no pudieron hacer, doblegaron al imperio, hasta que el emperador declaró que era cristiano el imperio. Bueno, quizás no estaba tan correcto el emperador, pero por lo menos ven ustedes el impacto. Y entonces, hermanos, perdonen, poco ingenuo quizás, dije, si esto sucedió en Jerusalén, en el primer siglo, puede suceder también en El Salvador, en el siglo XX, porque era el siglo pasado. Y entonces dije, yo voy a predicar el mismo mensaje, y tenemos que ver el mismo resultado. Un problema: si usted lee lentamente el mensaje de Simón Pedro, apenas dura unos 5 minutos. Y yo dije, no puedo predicar 5 minutos, la gente va a decir que no me preparé. Así que le agregué un poquito al principio y otro poquito al final para hacerlo más larguito. Lo prediqué con toda devoción. Yo no olvidaré ese primer domingo cuando lo prediqué en la iglesia. Dije, esto va a cambiar al mundo. Pero, hermanos, la gente salió como entró. Para ellos era un mensaje más. Y ahora una decepción. Señor, ahora sí me voy. Porque he hecho lo que pienso tú me dijiste que hiciera y no ha resultado. El Señor me dijo, predícalo el otro domingo. Prediqué el segundo domingo y nada. Tercer domingo, unas personas se me acercaron y me dijeron, hermano pastor, predicó sobre eso el domingo pasado y el antepasado también. Sí, le digo, pero no puedo darles el siguiente paso hasta que tomemos el primero. ¿Para qué les voy a seguir hablando de esto si no estamos practicando el señorío de Cristo? 13 domingos consecutivos el mismo mensaje. Denle gracias a Dios que yo no soy su pastor.
que tienen un pastores que predican diferentes mensajes cada domingo, pero 13 domingos consecutivos. Unos jóvenes llegaron a la oficina, me dijeron: hermano pastor, el Señor nos está hablando acerca de lo que está predicando los domingos. Ay, dije, gloria a Dios, porque yo mismo estaba cansado del mensaje. Omito algunos detalles, pero en escasos comenzamos. Tengo que decirles, los jóvenes sugirieron una media vigilia los viernes. En ese tiempo el transporte no corría hasta como a las 10 de la noche, apenas. Nadie tenía carro, hermanos. Cuando uno entra a las calles ahora y ve tanto carro, no se puede imaginar que hace 50 años casi no había carro en estas calles. Dije, ¿cuánta gente se va a quedar hasta la medianoche si se tiene que regresar a pie? Comenzamos con 13 jóvenes, pero comenzó a crecer hasta que algunos viernes teníamos 200 personas orando. Y saben, hermanos, que cuando la gente ora, algo tiene que suceder tarde o temprano. En 6 meses el templo estaba lleno con 2,000 personas asistiendo. 6 meses. Y fue entonces que salimos con el cuerpo oficial a un retiro para pedirle al Señor qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vamos a construir un templo más grande o qué vamos a hacer? Comenzamos el segundo culto. Cuando eso se llenó, dijimos, bueno, comencemos filiales. Mandamos a hermanos a diferentes latitudes de la ciudad. Muchas de esas, como Josué, como el templo cristiano, muchas de esas todavía están llenas de bendición. Calculamos que más de 150 iglesias han salido, iglesias no solamente hijos, sino que nietos, hijas, nietos, quizás bisnietos, porque supongo que las filiales son nietos, ¿verdad? O bisnietos del centro analítico. Bueno, de todos modos, no importa qué generación. Y vi, hermanos, el poder del señorío de Cristo. Que si todos nosotros, hermanos, aceptamos el señorío de Cristo, este mundo va a cambiar. Quizá no me conviene estar mencionando esto, hermanos, pero aún las maras tendrían que ir menguando. Con un pueblo dedicado al señorío de Cristo, dedicado en obediencia a lo que Jesús dice, si cada uno de nosotros lo hacemos, si doblegó al imperio romano, hermanos, ¿por qué no en este siglo XXI que veamos un despertar espiritual, un mover de Dios a través de esta nación, a través del istmo centroamericano y a través del mundo? Es hora, es el momento de Dios, es la oportunidad del cristiano, es la oportunidad para que veamos, hermano, este mundo transformado, que digamos con Simeón: Señor, mis ojos han visto tu salvación, porque tú eres luz para los gentiles, luz para las tinieblas, luz para el pecado, luz para todo lo que el enemigo pone como obstáculo al progreso de su obra. Tercer esencial, es un poco más difícil, pero voy a tratar de expresarlo de forma breve. Es un entendimiento o un buen entendimiento de lo que es el reino de Dios. Me duele decirlo, hermano, pero los discípulos tuvieron problemas con esto. No lo entendieron. Ellos pensaron que el reino iba a ser un reino material.
ellos pensaron que Jesús los iba a liberar del poder romano, que Jesús iba a establecer un reino físico, un reino terrenal, que Jesús iba a ser el rey y que ellos iban a formar parte de su gabinete. Y hermanos, nunca lo entendieron. Cuando Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, no, eso no lo aceptaban. Y sabe que el Señor para ilustrar lo que las virtudes del reino de Dios, le lavó los pies a los discípulos. Pero antes y después de esa manifestación de Dios, ellos seguían preguntando quién iba a ser el mayor. Y un poco cobardes, porque en vez de irle a pedir al Señor, buscaron a su madre para que ella hiciera la petición de que uno se sentara a la diestra y el otro a la siniestra del Señor en su reino. Y el Señor le dijo, no, el reino de Dios no se trata de rivalidades, no se trata de puestos, no se trata de decir quién es mejor, o quién es el más espiritual, o en fin, quién va a ocupar el mejor puesto en el reino. El reino de Dios no se trata de eso. Y saben, hermanos, que todavía nos confundimos un poquito. Todavía nos confundimos porque entre denominaciones hay rivalidades. ¿Quién tiene más? ¿Quién es mejor? Y amados hermanos, eso no es el reino de Dios. Hay un himno que cantábamos antes en inglés, y es un pasaje bíblico, por cierto. Un himno que cantábamos en inglés, que dice, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Yo tengo 78 años de edad, y tengo 78 años de estar buscando esa iglesia, sin mancha y sin arruga. No la he encontrado. Y si la encontrase, ya no sería sin mancha y sin arruga, porque ahí estaría yo. Tengo algunas manchas y algunas arrugas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no va a ser por obra nuestra, no va a ser por alguna organización humana, no va a ser por una serie de reglas o estatutos, no va a ser por un programa, no va a ser por 7 reglas o 3 pasos o lo que sea, sino que el reino de Dios, hermanos, es un movimiento espiritual que trasciende las limitaciones humanas. Jesucristo declaró el reino en su primer mensaje aquí en la tierra, porque dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue antes del mensaje de Simón Pedro en el día de Pentecostés. Y hermanos, después de que se cumpla el tiempo de la iglesia, porque si usted lee cuidadosamente la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la iglesia tiene su función, su importancia. Y yo soy gran amigo y gran creyente en el poder de la iglesia local. Creo que lo importante que hacemos al congregarnos es cumplir con el propósito divino, cumplir con el propósito de cómo ganar almas, cómo discipular almas y cómo dar esperanza al pueblo a través de la iglesia local. Es esencial, es importante, pero el reino de Dios trasciende, porque hay naciones, hermanos, como la China, que por varios años no pudieron reunirse, congregarse como lo hacían antes. El gobierno se los prohibió y entonces tuvieron que, bajo agua o como dicen, forma subterránea, congregarse como pudieron en los hogares, en fin. Y saben, hermanos, que es interesante observar que después de tantos años se dice que en la China hay más de 100 millones, escuchen bien, 100 mil millones de personas que se congregan en casas.
últimamente el gobierno ha dado cierta libertad. Y a mí me invitó el gobierno hace algunos años a una visita oficial allá. Fui criticado por aceptar la invitación del gobierno, pero pienso que fue en la voluntad de Dios. Y habían construido iglesias protestantes, porque no les pueden dar nombre, ni protestante, sino que dice pues el Concilio Cristiano de China, así se llama. Visité como 7 u 8 de esas iglesias, que son iglesias oficiales, aprobadas por el gobierno. Y en la última, que fue en Beijing, en la propia capital, el anciano pastor, un hombre de Dios, sentimos comunión al nomás saludarnos, oramos juntos. Cuando íbamos a entrar a la iglesia, porque tienen 8 cultos día domingo, 8 cultos, porque si no, no les cabe la gente. Ese domingo estaba lloviendo, la gente no cabía aún con 8 cultos, no cabía dentro del templo, así que los tenían fuera en un patio, tenían ahí sus paraguas, sus sombrillas para protegerse del agua. Mientras íbamos entrando, el pastor me dijo: hermano, ¿por qué no nos da un saludo? Y mis amigos chinos, hermanos chinos que eran mis anfitriones, me dijeron: mire, hermano, es prohibido que él le pida a un extranjero que predique aquí en China, es prohibido por el gobierno, pero no es prohibido que usted le dé un saludo. Hágalo largo, me dijo. Di un saludo largo, pero no fue eso lo que me impresionó. Estaba sentado en la banca juntamente con mi esposa y otras personas que habían venido conmigo, y estaban cantando un himno. Como yo no sé nada chino, no entendí, pero la melodía sí me sonaba un poco familiar. Y estaba en eso quebrantado de espíritu. Estaba llorando. Yo soy poco para llorar, pero estaba llorando. Comencé a afligirme porque dije: a lo mejor cansancio, fatiga, lo que sea. Pero no era eso. Miré a mi esposa también llorando. ¿Qué será esto? Y un hermano chino me trajo un himnario de esos antiguos que habían guardado por muchos años. Estaba a un lado el himno en chino y al otro lado en inglés. Entonces pude leer lo que estaban cantando. Y sería largo repetir todo el himno. Pero el título del himno es: Jesucristo reina donde quiera que brilla el sol. Ay, hermanos, yo soy estudiante de la historia. Estaba pequeño, pero todavía recuerdo cuando Mao Zedong hizo su marcha a través del país y juró terminar con Biblias, con templos, con todo lo que tuviera que ver con fe. Y olvídese de lo político, hermano, porque no se trata de eso. No se trata de eso. Un hombre que cambió la nación, ustedes saben. Todavía esa nación es poderosa, ahora más poderosa que nunca. Pero pensé, y la razón por qué estaba llorando: Mao Zedong murió, se había muerto 7 años antes de mi visita ahí. Mao Zedong estaba muerto, pero su iglesia, la iglesia del Señor, el reino de Dios, estaba cantando en la propia capital.
en la propia capital de esa gran nación. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina donde quiera que brille el sol. Amados hermanos, qué tremenda lección para este servidor y qué inspiración para todos nosotros en esta mañana. No importan los sistemas políticos, no importa qué partido esté, no importa lo que digan los teólogos, los políticos, los que sean. Cristo reina como quiera que sea, porque es la promesa del Señor. Cristo reina. Amados hermanos, cuando usted salga de aquí, salga con esa inspiración y con ese gozo. Pertenecemos a un reino que no tiene fin. Pertenecemos a un reino que cuando pase todo, dijo el Señor, que si desaparecen todo lo demás, sus palabras no van a pasar. No sé cómo se siente usted en esta mañana, pero somos de los más privilegiados del mundo. Somos bendecidos por Dios, porque de los millones sobre la faz de la tierra, hermanos, de los millones sobre la faz de la tierra, tenemos el privilegio de haber conocido al Mesías, de haber sentido la luz que disipa las tinieblas, y de pertenecer a un equipo que nunca perderá. Hermanos, hay quienes se alegran por Alianza y se oyen las voces desde el estadio si uno vive cerca cuando meten gol. Hermanos, ojalá que ustedes entiendan que hay algo más glorioso, porque nosotros hemos metido un gol, pero ese gol es para siempre. Es el gol eterno del reino de Dios. Aleluya. Pertenecemos a un reino que no tendrá fin, un reino sempiterno, que venga lo que venga, el reino permanece victorioso. Somos parte de la iglesia y del reino glorioso de nuestro Señor, y yo me regocijo. Quisiera brincar y saltar un poquito, pero tengo 78 años, no me atrevo. Pero lo siento dentro de mi corazón, hermano. Siento el gozo de brincar y gritar: el reino de Dios es para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por la palabra que nos has enviado. Gracias, Señor, porque a mí lo que más me emociona es que tu reino sobre mi vida nunca se va a terminar. Aunque yo te falle, aunque meta las patas, no vas a permitir que yo deje de perseverar. Eres tú el que persevera en nuestra vida, Señor. Muchas gracias por recordarnos la preeminencia de Cristo, lo máximo en nuestras vidas, la razón de ser de esta iglesia. Gracias, Padre Celestial. Llévanos con bien, Señor, hacia donde nos dirijamos. Bendícenos y que sea el reino de tu Espíritu en nuestra vida estas 24 horas que tenemos por delante. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén, amén. Otro aplauso para el Señor, por favor. Dele la mano a 5 personas alrededor y despídase. Dígale: Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m.
Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephad Church. Dios le bendiga.